Señor, quiero aprender. Dios les bendiga, les damos buenas tardes y les saludamos desde este hermoso pueblo llamado Los Llevenes Toledo. Este es tu programa Pasando por España y usted se encuentra en el Dial del Cielo. Dios bendiga a toda la audiencia que en este momento sintoniza el Dial del Cielo. Un saludo especial para nuestros pastores Fernando León, Ney Cereira. Un saludo para nuestro amado hermano Ronald en los controles. Este es su servidor, el hermano Juan Carlos, les saluda al lado de su esposa Yaslin Díaz. Junto también a nuestra pequeña niña que nos acompaña en todos los programas. Bienvenidos a una nueva emisión de tu programa Pasando por España. Usted se encuentra en el Dial del Cielo. Sus coronas postrarán y ante ti toda rodilla se ha de doblar. Los reyes de la tierra sus coronas postrarán. Señor, yo quiero consagrarme. Dios bendiga a toda la audiencia. Hoy estamos una vez más con ustedes y en este su programa Pasando por España. En el día de hoy queremos seguir el tema de la fe. El sábado pasado estuvimos hablando de la fe y hoy queremos seguir, explicar, ahondar un poco más acerca de este tema, el cual pues es muy edificante para nuestra vida, sobre todo el que nosotros conozcamos realmente qué es la fe, no de pronto esa fe que años tras años nos han enseñado, ¿verdad? Esa fe de fuerza y emoción en donde las personas se lanzan a hacer cosas sin estar la voz de Dios, donde muchos si están enfermos dejan de tomar su medicamento y se declaran sanos y lo que sucede es que se agravan. Pero esto ¿por qué? No es porque le haya hecho falta fe, sino porque no estuvo la voz de Dios diciendo eres sano. Entonces hoy queremos continuar este tema, vamos a explicar o más bien a recordar un poquito lo que estuvimos dando el sábado pasado para que ya así podamos entender todo mucho mejor sin perder el hilo de esta enseñanza. Usted se encuentra en el Dial del Cielo. El fruto de tu aflicción que no fue vano. Aquí estamos, Señor, ya ante ti. Toda rodilla se ha de doblar. Los reyes de la tierra sus coronas postrarán. Ya ante ti toda rodilla se ha de doblar. Bueno, primero que todo, vámonos a Hebreos 11.1. Si usted en casa tiene una Biblia, le invito a que la abra por un momento y vamos a leer en Hebreos 11.1. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí vemos, ¿verdad?, que en esta carta de los Hebreos se dice ¿qué es la fe? Y dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Cuando se habla de certeza se habla de algo que es cierto, que es veraz, del cual se puede confiar. Entonces, la fe principalmente es una firme persuasión basado en lo oído. Y cuando se habla de fe, siempre se refiere a las cosas espirituales, es decir, cuando se habla de fe se refiere a Dios o se refiere a Cristo. Y la fe, ¿qué hace la fe en nuestra vida? La fe nos faculta a esperar con seguridad algo que se nos dijo o que nos fue dado, y que aunque nosotros no lo hayamos recibido, ni lo hemos visto, estamos ahí, ¿verdad?, en esa espera
estamos en esa firme persuasión, en esa confianza de que Dios lo va a hacer. De hecho, para poder de pronto comprender un poco más este concepto, nosotros podemos ver la vida de Abraham. La Biblia dice que Abraham vivía con su familia en su tierra, pero un día Dios le dijo que saliera de su tierra, que saliera de su familia y que fuera a la tierra donde él lo iba a introducir. El Señor no le dijo qué tierra era, el Señor no le dijo en qué lugar quedaba, simplemente le dijo, deja todo y sígueme. Y vemos que al principio Abraham titubeó de pronto un poco, pero esa palabra estaba ahí persuadiéndolo, esa palabra estaba ahí en su corazón ahondando, instándolo a que él caminara. Y al principio titubeó mucho, pero sin embargo él empezó a caminar y él empezó a seguir aquello que no había visto, pero que como se lo había dicho Dios, él creía que era veraz, porque sabía que la palabra de Dios es veraz. Dios no es mentiroso. Dios lo que le promete al hombre lo cumple, claro está, siempre y cuando el hombre aún permanezca en esa palabra de Dios. Porque si de pronto Dios nos ha dicho algo, ¿verdad?, y nosotros no hemos permanecido, no podemos pretender de que Dios lo va a cumplir, porque Dios no tiene relación con el pecado. Entonces vemos a Abraham esperó en eso que Dios le dijo, y aunque él no lo vio, ni lo vio Isaac su hijo, ni lo vio Jacob su nieto, ni lo vieron los hijos de Jacob, sino generaciones mucho más adelantadas, él caminó y Dios cumplió. Entonces eso es la fe. La fe es que tú y que yo, nosotros escuchemos la voz de Dios, de que Dios nos hable, y que en nosotros esté esa firme persuasión, esa confianza de que si Dios lo dijo, lo va a cumplir. Ahora, ¿quiénes son los que tienen fe? Para tener fe, dice la palabra de Dios, que dice en Romanos capítulo 10, verso 17, dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, que los que tienen fe, claramente, lo estuvimos comentando el sábado pasado, que son los que oyen a Dios. O sea, para nosotros ser persuadidos de lo que Dios va a hacer en nuestra vida, o de lo que Dios quiere que hagamos nosotros para Él y para su obra, para su gloria y para su alabanza, tendría Dios que persuadirnos, y la manera en que Dios nos persuade es a través de su palabra. O sea, Dios tiene que hablarnos. Estuvimos hablando que la fe nace en Dios, y eso lo dijo el apóstol Juan en Primera de Juan. Dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces la fe nace en Dios, y Dios es el que produce la fe en el hombre a través de su palabra. Cuando Dios le habla al hombre, hablando aquí hombre, me refiero al hombre y a la mujer, cuando Dios habla a la humanidad, entonces allí produce fe. Dice Isaías, me acuerdo ahora en el capítulo 55 de Isaías, el profeta hablando de parte de Dios, y dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará todo aquello para lo cual la mandé, y será prosperada en ello. Eso está en el capítulo 55 de Isaías. Vemos que la palabra que sale de Dios, cuando llega al hombre, entonces no regresa a Dios vacía, sino que produce en el hombre fe, lo persuade. Mi esposa les hablaba ahora mismo del caso de Abraham, que Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré, y le dice, y haré de ti una gran nación. Y Abraham nunca vio la gran nación, pero esa palabra no regresó a Dios vacía, porque es que esa gran nación que Dios le prometió a Abraham, hoy en día todavía existe, es una gran nación. Entonces vemos que Dios persuadió a Abraham y le hizo salir de su tierra y de su parentela a través de su palabra, y produjo en él fe. Y de ahí que en el libro de Hebreos dice que Abraham, por haber creído a Dios esta palabra y por haberla obedecido, porque fe es oír la voz de Dios y obedecerla, entonces la Biblia le llama que Abraham
su fe le fue contada por justicia, ¿verdad? Esto fue lo que estuvimos hablando de la fe, que la fe viene por el oír, pero por el oír no cualquier cosa, o sea, no por oír la voz del corazón, no por oír a un hermano que te anima a que hagas o a que dejes de hacer algo, no. Dice que la fe viene por oír, pero el oír por la palabra de Dios, o sea, por oír la voz de Dios. Les comentaba también mi esposa ahorita, que la estuve escuchando atentamente, y decía que muchas personas tienen alguna enfermedad y se declaran sanos. Y Dios no les ha hablado. O sea, hay casos de personas a las que Dios no les ha dicho que les ha sanado, y sin embargo se declaran sanos. Y, o sea, sin tener de pronto una previa comunión con Dios, en la que Dios les ha dicho ya que dejen de tomar cierto medicamento, o que ya dejen de hacer la actividad que estaban haciendo porque les ha sanado. Entonces, al no tener esa sanidad de Dios, empeora su estado de salud, y la persona cree que lo que le ha sucedido es porque le faltó fe, y no es que le haya faltado fe, es que no la tuvo nunca, porque al Dios no hablarte para que dejes de hacer o para que hagas algo, dice la Biblia que todo lo que no proviene de fe es pecado. O sea, todo lo que no proviene de lo que Dios nos diga, o sea, todo lo que no proviene de la palabra de Dios, todo lo que no proviene de la voz de Dios, o sea, desde la intención de Dios para nuestras vidas, es pecado. O sea, nada podemos hacer por nosotros mismos, porque de hecho la misma palabra de Dios en el libro de Isaías dice que nuestra justicia aún delante de Dios es como trapo de inmundicia. Y por tanto, en nuestra fe consiste en oír la voz de Dios y obedecerla. Así es. Desde el momento en que nosotros escuchamos la voz de Dios, o sea, desde ese momento ya hay fe en nuestras vidas. Es decir, que todo aquel, ¿verdad?, que ha recibido al Señor, pero que no solamente ha dicho, yo creo en ti, Dios, acéptame y escribe mi nombre en el libro de la vida. O sea, no solamente el que haya dicho eso, sino que aquel que ya haya tenido el Espíritu Santo en su vida y que haya nacido de nuevo, que ya está empezando a ver el reino de Dios. O sea, ya esa persona ya, por el solo hecho de estar escuchando la voz de Dios, ya tiene fe en su vida. Y con esto queremos decir que la fe es una sola. La fe no tiene tamaño, la fe no tiene medida, es una sola, porque es oír la voz de Dios. Lo que pasa es que yo creo, mi amor, que es que mucha gente se confunde con la fe, porque, o sea, estamos llenos de mucho espectáculo hoy en día en la iglesia, de muchos hombres que proclaman cosas que Dios no les ha mandado a hacer. Y por ejemplo, la fe no consiste en hacer llover fuego del cielo, la fe no consiste en convertir el agua en vino, o sea, la fe no consiste en ver señales y prodigios, en ver milagros y en ver portentos, no, o sea, eso está dentro de la fe, pero es que eso no es la fe. O sea, la fe es oír la voz de Dios y obedecerle. Por ejemplo, yo quiero tocar ahora un caso que está en 2 de Corintios, en capítulos en 2 de Corintios, no lo voy a buscar, del apóstol Pablo habla del aguijón en la carne, y ahí es un caso muy peculiar, o que nos da una luz muy grande sobre lo que es fe, porque el apóstol lo expresa en 2 de Corintios capítulo 12, dice, desde el verso 6 en adelante, 2 de Corintios capítulo 12 dice: sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Vemos aquí el apóstol Pablo que él
él está hablando en el capítulo 12 de 2 de Corintios, está hablando de una experiencia que tiene en el Señor, de que él fue llevado al tercer cielo y allí le fueron mostradas cosas que aún dice que hay cosas que no conoce el lenguaje para expresarlas. Dice que hay cosas que le impactaron mucho su vida. Vemos que el apóstol, a pesar de haber tenido estas grandes revelaciones, a pesar también de que el mismo Señor Jesucristo se le apareció varias veces, una fue cuando él se convirtió, cuando entrega su vida al Señor, que fue en el camino a Damasco, en aquel camino que él dice que ¿quién eres, Señor? Y el Señor le contesta, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y después otras veces en uno de los naufragios y en la cárcel, que el Señor se le aparece para fortalecerlo. O sea, vemos que el apóstol Pablo podríamos decir que era un hombre de fe. O sea, la palabra de Dios nos muestra en los testimonios del apóstol Pablo y en las cartas que escribe que era un hombre de fe, por lo que oía la voz de Dios, ¿verdad? Y la obedecía. Y sin embargo, hablemos ahora aquí un poco de la fe, pero de la fe que se mueve hoy en día en muchos creyentes. Y es de querer lograr las cosas a través de su positivismo. O sea, a través de la seguridad de que porque crean que puede suceder algo, ese algo va a suceder. Entonces el apóstol les da un aguijón en su carne. O sea, él tendría de pronto toda la fe para decir, rechazo ese aguijón, o no lo quiero, o se quita de mí, se quita de mí, se quita de mí. Mas sin embargo, no vemos esa actitud en el apóstol, sino que el apóstol dice en el verso 8 de 2 de Corintios, capítulo 12, dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. O sea, vemos que el apóstol 3 veces, no sabemos si fueron un ayuno, vigilia, pero nos dice que 3 veces llegó delante de Dios pidiéndole que quitara eso de su vida. O sea, había algo en el apóstol Pablo que a él no le gustaba. Muchos apuntan a que era algo en su carácter, otros apuntan a que era una enfermedad, otros apuntan a que eran los enemigos que le perseguían, exactamente no sabemos. La Biblia dice que era un aguijón en su carne, por lo tanto era algo que a él personalmente le fastidiaba mucho, de tal manera que él a ese algo le llama mensajero de Satanás, que le da una bofetada. Y entonces él ora a Dios 3 veces para que lo quite. Dice, Señor, quita esto de mí. Y vemos allí que viene la palabra de Dios y le dice en el verso 9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Sabemos que la fe allí, la fe de Pablo era saber que Dios no le iba a quitar ese aguijón en su carne. O sea, que ya él tenía una respuesta de Dios, que esa aflicción Dios no se la iba a quitar, sino que le bastase la gracia de Dios, porque el poder de Dios se perfeccionaba en esa debilidad que a él tanto le perturbaba. Entonces vemos que la fe no es declarar nosotros con nuestros labios lo que se nos viene a la mente o lo que deseemos en nuestro corazón, sino que la fe es obedecer y proclamar aquella palabra que Dios nos ha dado. Es decir, que el apóstol Pablo, cada vez que venía ese aguijón, ¿verdad?, a afligirle de su carne, ¿cuál era la palabra en la que él tenía que gozarse? En que Dios se estaba gloriando, en que en esa debilidad Dios estaba ahí presente. Entonces es importante, hermanos, y que nosotros escuchemos la voz de Dios, que cuando nos dirijamos a Dios con una petición, aunque a nuestro parecer todo se va a dar, tenemos que de todas maneras esperar la voz de Dios, porque de pronto nosotros vemos lo que está ahí inmediato, pero Dios ve más allá. Y muchas veces la respuesta de Dios no es lo que nosotros queremos. De pronto el apóstol Pablo quería, si de pronto era una enfermedad, que quería ser sano, ¿verdad? O si eran los enemigos que le estaban persiguiendo, quizás quería tranquilidad y un poco de paz. Pero vemos que Dios dijo, no, bástate mi gracia. Entonces, eso es la fe, o sea, es escuchar, es oír esa voz de Dios y es descansar en esa respuesta de Dios. Ya con esto que le dijo el Señor a Pablo, ya Pablo no tenía por qué nuevamente dirigirse en oración, decirle al Señor, quítame esto, porque ya él sabía que la respuesta de Dios es, espera en mí, gloríate en mí, perfecciónate en mí, y yo me encargaré del resto. Pero no le quitó el aguijón.
Claro, tampoco nos muestra, nos revela aquí la palabra, el apóstol dice que él rogó 3 veces al Señor. O sea, no sabemos si rogó 3 veces, porque a lo mejor la primera vez que oró a Dios, de pronto no hubo una respuesta. Y sin embargo él no declaró el aguijón que estaba quitado de él o que estaba desaparecido. Él vuelve una segunda vez y ruega al Señor, y tampoco nos muestra la Biblia si hubo o no una respuesta. Lo que sí dice es que él rogó 3 veces y Dios le contestó: bástate mi gracia. O sea, o a lo mejor también podríamos ver que quizás en cada vez que Pablo oró, Dios le daría la misma respuesta. Y nosotros en nuestra debilidad, a lo mejor el apóstol Pablo pensaría que si de pronto oraría 2 veces más, pero no creo, por el carácter que muestra el apóstol en sus epístolas. Yo creo que en cuanto Dios le dijo bástate mi gracia, ya dejó de orar por ese aguijón, porque quizás hubiese dicho, respecto a lo cual, cuando oré a Dios que lo quitase de mí, me dijo bástate mi gracia. Sin embargo, vemos que el apóstol perseveró en oración hasta tener una respuesta de Dios. Porque, amado hermano y amado amigo que nos escucha, la fe consiste en oír a Dios y obedecerle. O sea, en oír a Dios y cumplir su palabra, cumplir su propósito, su voluntad. Eso es fe. O sea, la fe no es que lo primero que se te cruce por la cabeza, ni lo primero que venga a tu corazón, hacerlo, declararlo o proclamarlo. Eso no es fe. O sea, la fe es oír la voz de Dios. Estuvimos hablando el sábado pasado de Caín y Abel, que ambos ofrecen una ofrenda a Dios, y Caín ofrece del fruto de la tierra, pero Abel ofrece lo más excelente de su ganado. Y vemos que a Dios agradó la ofrenda de Abel, pero desagradó la de Caín, y nos muestra el capítulo 12 de Hebreos el por qué a Dios le agradó la ofrenda de Abel. Y dice la palabra que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Y te comentábamos el sábado pasado que para saber Abel qué era lo que a Dios le agradaba, tuvo que haberse interesado por preguntar a aquel a quien le iba a ofrecer, y entendiendo que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y si el libro de Hebreos nos dice en el capítulo 11 que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, entendemos que Abel oyó la voz de Dios y obedeció aquella palabra para agradar a Dios, en cuanto a ofrecerle un sacrificio aceptable, agradable a los ojos de Dios. Usted se encuentra en el dial del cielo. El fruto de tu aflicción, que no fue vano. Aquí estamos, Señor. Mi anhelo es ofrecerte el fruto de tu aflicción, que no fue vano. Aquí estamos, Señor, ya ante ti. Toda rodilla se ha de doblar. Los reyes de la tierra sus coronas postrarán. Ya ante ti toda rodilla se ha de doblar. Los reyes de la tierra sus coronas postrarán. Sí, Señor. Es verdad que ante ti todas las coronas de la tierra se han de postrar, Señor. Se han de postrar, Señor, porque la grandeza que tú has hecho en nuestra vida, nada más que tú la podía haber hecho. Y por eso nosotros hoy en este día estamos agradecidos, Padre, delante de tu divina presencia. Y no podemos por más que cantarte esta alabanza, en la cual nosotros decimos así ante ti. Ya ante ti toda rodilla se ha de doblar. Los reyes de la tierra sus coronas postrarán. Ya ante ti toda rodilla se ha de doblar.
Este es tu programa Pasando por España. Estamos tocando el tema de la fe y te decíamos que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Te estamos comentando de que para que haya fe en el creyente, para que haya fe en nuestras vidas, es necesario que oigamos a Dios. Porque la fe es oír a Dios y obedecerle. Y no podemos obedecer a Dios sin saber cuáles son sus órdenes, cuál es su mandato, cuál es su voluntad. Y para conocer la voluntad de Dios es necesario que Dios mismo la manifiesta en nuestras vidas y la dé a conocer. Entonces queríamos comentarte un caso que está en el capítulo 3 del libro de Daniel. Habla de 3 jóvenes que son Ananías, Misael y Azarías, que en el libro también aparecen con el nombre de Sadrach, Mesach y Abednego. Y esta historia se encuentra en el capítulo 3 del libro de Daniel, donde Dios libra a estos jóvenes del horno de fuego. Yo no voy a leer todo el capítulo, voy a leerte a partir del verso 16. Dice capítulo 3 Daniel, verso 16: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Para comentarte un poco qué es lo que está sucediendo aquí, resulta que en Babilonia, en el tiempo que sucede esta historia, habían tomado cautivo al pueblo de Judá. Y entre los cautivos estaba Daniel y algunos amigos suyos y otras personas más, pero estos son los que menciona este pasaje. Y dice que hubo un edicto, una orden en que se construyó una estatua, y en el plazo de un tiempo la orden era que nadie pidiera a un dios diferente ni a ningún dios, sino solamente a esa estatua, y que todas las personas tenían que inclinarse a adorar esa estatua, y que cualquiera que no se inclinase a adorar la estatua esa que había levantado el rey Nabucodonosor iba a ser echado a un horno de fuego ardiendo. Y vemos aquí que la palabra de Dios menciona que hubo unas personas que tuvieron temor de Dios y no se postraron a esta estatua. Y estuve yo comentando con mi esposa de que en aquellos tiempos la tradición judía era comentar la palabra de Dios, que iba pasando de generación en generación. O sea, los padres la comentaban a sus hijos, comentaban cómo habían sido librados de Egipto, comentaban todo cómo entraron a la tierra de Canaán, cuando Dios destruyó las murallas, lo que vivió David. O sea, todo eso era comentado, y la palabra de Dios era pasada de manera verbal, de generación a generación. Y estas personas tenían ese conocimiento, o sea, sabían que existía un Dios, que era el creador de los cielos y de la tierra, y que solamente había que adorar a este Dios. Y sin embargo ahora les levantan una estatua y dicen que si ellos no la adoran, ellos son tirados a un horno de fuego. Y es por eso que en el verso 16, vuelvo a leer, dice que ellos le responden al rey Nabucodonosor diciendo, porque Nabucodonosor les dice que les va a arrojar al horno si no adoran la estatua. ¿Qué tienen que decir a eso? Y ellos dicen, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Dice, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. O sea, aquí vemos unas personas que ellos no proclaman que Dios les va a librar. Ellos dicen, Dios puede hacerlo. O sea, nosotros en nuestro conocimiento de Dios sabemos que para Dios no hay nada imposible, y que Dios nos puede sanar, que Dios nos puede bendecir, que Dios nos puede llevar a donde Él quiera, a donde Él disponga. O sea, nosotros sabemos que Dios no tiene límites, que para Dios no hay imposible. Mas sin embargo, me gusta la actitud de estos 3 jóvenes, que ellos no obligan aquí a Dios, decir, Señor, nosotros nos hemos mantenido fiel y no nos vamos a postrar ante esa estatua, así que tú también tienes que ser fiel y no permitir que nos quemamos en el fuego. No, ellos dicen, Dios puede librarnos de tu mano, le dicen a Nabucodonosor, y si no,
Dice, y si no, o sea, y si a Dios no le place librarnos, dice, nosotros no seremos infieles, o sea, nosotros no serviremos a tus dioses. Y dice el verso 25, adelantando un poco la historia, porque la palabra de Dios enseña que a estos tres jóvenes Nabucodonosor se encendió en ira y los ató, los mandó a atar y los echaron al horno, el cual había sido calentado 7 veces más de lo normal. Dice de tal manera que cuando abrieron las puertas del horno para echar a los jóvenes, los que los llevaban atados y cargados para tirarlos al horno, dice que fueron quemados por el horno, dice que las llamas les quemaron. Y dice el verso 25, después que estos jóvenes estaban dentro del horno, ardiendo 7 veces más de lo normal, dice Nabucodonosor, y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto de los 4 es semejante a hijos de los dioses. Vemos que la Biblia en este pasaje enseña que a los 3 jóvenes los tira en el horno de fuego, y sin embargo hay un 4.º varón que está con ellos en el horno y que se pasea y que las llamas no les hacen daño. Posterior al verso 25 dice que mandó el rey a sacar a estos 3 jóvenes y reconoció la gloria de Dios sobre ellos. ¿Por qué hemos traído esta historia en este programa que estamos hablando de la fe? Porque vemos que ellos obraron aquí en fe. ¿De qué manera? En que aunque ellos directamente no tenían una palabra en que Dios los iba a librar, ellos sí tenían la palabra de que solamente había que adorar a un Dios y que ese Dios es Jehová, y ellos sabían que no podían adorar a otros dioses. Ellos tenían este conocimiento. Vemos que en los 10 mandamientos que promulgó, que le dio Dios a Moisés, el primero dice, no te harás imagen, dice, y no te postrarás a ella, no las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Y ellos, quizás atendiendo a este mandamiento, ellos por eso no adoraban esa imagen y preferían ser tirados a un horno de fuego. Entonces esa fe los guarda a ellos. ¿Por qué? Porque ellos reciben esa palabra de Dios y la guardaron, y aunque fueron puestos a prueba y fueron tirados a un horno de fuego, ellos no estimaron sus vidas tan valiosas como el guardar la palabra. Y eso es lo que te queríamos compartir hoy, amado oyente, que la palabra de Dios tenemos que guardarla, porque la palabra de Dios, la que tenemos escrita, hace parte también de nuestra fe, de lo que hemos recibido de Dios. Tenemos que guardar la palabra. Cuando la palabra de Dios dice, no hurtarás, no mentirás, no dirás falso testimonio, no mirarás la mujer de tu prójimo, al nosotros guardar esta palabra, nos estamos moviendo en fe, porque la fe es eso, la fe es oír la voz de Dios y obedecerla. Y toda la escritura es inspirada por Dios. No estoy diciendo que te apropies de los versículos de tal manera que tú digas, donde pongas el dedo, esto es lo que quiero que se cumpla en mí, no, sino que guardes toda la palabra en obediencia, y que orando y leyendo